Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, hoy jueves 11 de julio del 2024, 11:32 de la mañana. Vamos a continuar con esta sesión 6 de la Audiencia Preliminar de Control de Acusación en el expediente 16-2019-13. Proceso seguido contra don César Espinosa López y otros por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional Transitoria, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Sí, buenos días, señor juez supremo, buenos días con todos los partes procesales presentes, por el autor civil, la abogada Rosario Perepero, con el registro CAL número 54172 y los datos ya anteriormente. Sí. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Espinosa López. Buenos días, señor juez supremo y con todos los presentes. Por la defensa del señor Osvaldo Espinosa López, el abogado Eduardo Estrada Palacios, con los demás datos ya señalados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Salazar Lainez. Señoría, buen día y a todos los presentes. En defensa del señor Juan Salazar Lainez, abogado Guabel Ortiz Echeverría, mis datos procesales fueron señalados en instalación de esta etapa intermedia. Por la defensa del señor Mendoza. Muy buenos días, señor juez, a usted y a todos los presentes. Mi nombre es José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, con los datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. ¿Hay defensa pública para que se acredite si asistió? Cristian. Doctor, no se ha presentado la defensa pública. Gracias. Bueno, continuando con lo que se decidió en la sesión pasada, para hoy día tengo que pedir la resolución sobre las excepciones de improcedencia de acción y de prescripción interpuestas por las defensas. Una resolución no tan extensa, pero probablemente en algunas partes de lo que es los fundamentos jurídicos haga una breve mención nada más. Pero en líneas generales de lo que han señalado tanto las defensas como la fiscalía, he tratado de hacer un resumen e ir a lo más importante. Resolución número 9, Lima, 11 de julio del 2024, auto que resuelve excepción de improcedencia de acción y prescripción. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 5, debate de la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de Mendoza Díaz, Espinosa López y Salazar Lainez y excepción de prescripción interpuesta por la defensa de Mendoza Díaz. Considera. Durante la quinta sesión de audiencia de control de acusación se debatieron las excepciones interpuestas. Sustentaron las defensas de Mendoza Díaz, abogado Orrego Sánchez, de Salazar Lainez, abogado Ortiz Echeverría, y de Espinosa López, abogado Saúl Gutiérrez. Intervino por la Fiscalía la señora fiscal Cuba Peralta y por la Procuraduría la señora abogada Belén Pérez. Argumentos de defensa de Mendoza Díaz respecto de la excepción de improcedencia de acción y también de la de prescripción. Y la he separado. Estas solamente son de la excepción de improcedencia de acción. La defensa del acusado Mendoza Díaz, al observar el traslado formulado contra su patrocinado, dedujo excepción de improcedencia de acción respecto del hecho 2, delito de tráfico de influencias, que se le imputa en calidad de instigador en agravio del Estado. Señaló que atribuirle el delito de tráfico de influencias agravado es un error debido a que el agravante del delito se encuentra en base a la cualidad de funcionario público, transgrediendo el principio de legalidad y de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y normas que restringen derechos. Realizó un breve relato de los hechos que se atribuyen a su patrocinado, quien habría determinado dolosamente en la persona de Espinosa López como juez superior a través de la promesa de entrega de dádivas consistentes en invitaciones y la promesa de ayudarlo en una futura ratificación ante el CNM, para que éste a su vez ejerciera influencia sobre el juez de la Corte Superior de Lima, de la Cruz Tipián, a cargo del expediente 1799-2008, donde estaba como parte procesal
el hijo de Mendoza Díaz, Mendoza Serrano. Y como consecuencia se le imputa la calidad de instigador. El señor Espinosa López sería el sujeto activo y califican esta conducta dentro del artículo 400 del Código Penal, tráfico de influencias, a pesar de no ser funcionario público, entre comillas, habría cometido el delito de tráfico de influencias agravado. Observó que esta imputación se basa en la casación 1306-2018 nacional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que señala que si un particular instigador solicita los servicios ilícitos de un funcionario público, este instigador, a pesar de no ser un funcionario público, debe responder por el tipo penal agravado, lo cual se contrapone a lo resuelto por la Sala Penal Permanente, recurso de casación 683-2018 nacional, que señala todo lo contrario. Solo puede ser considerado instigador siempre y cuando sus actos en fase previa a la ejecución hayan creado o reforzado la resolución criminal en el vendedor de influencias. La cualidad de funcionario público del autor es un elemento personal especial que en este caso se anotó agravada la pena, pero no la fundamenta en el partícipe instigador, en el partícipe instigador este elemento personal especial no puede ser penado por el tipo agravado, sino por el básico. La cualidad personal del autor y el citado artículo 26 del Código Penal no modifica la del partícipe del mismo hecho punible, debiendo determinar a cuál de las dos posiciones se acoge. Refirió que el Acuerdo Plenario 3-2015 señala sobre la participación del instigador, el extraneus, cuando instiga a un funcionario público para que venda sus influencias para la realización del hecho delictivo. Respecto a la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor en el capítulo 2, título 18 del libro segundo del Código Penal, para los efectos del cómputo de la prescripción, no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores. No les alcanza la circunstancia agravante que solo corresponde al autor. Señaló adicionalmente la casación 638-2018 nacional de 17 de julio del 21, las casaciones 1150-2019 ICA y 1566-2020 Loreto, donde comparten una posición idéntica a la de la defensa, que no es posible trasladar el agravante al extranjero. Finalmente, en una dogmática moderna sobre la excepción de procedencia de acción, sobre la excepción de improcedencia de acción, es la ausencia de los elementos objetivos del tipo penal. En el caso del tipo penal agravado, exige que éste sea bajo un funcionario público y su patrocinado no tenía dicha condición, por lo cual solicitó se declare fundada la excepción en razón a la circunstancia especial que se expone. Argumentos de la defensa de Espinosa López, también sobre la excepción de procedencia de acción. La defensa del acusado Espinosa López dedujo la excepción de procedencia de acción respecto de los hechos 1 y 2 y por los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. Se le imputa en ambos delitos la calidad de autor en agravio del Estado. Señala que en el hecho 1 no se cumple con el verbo rector del delito de cohecho pasivo específico, entre comillas, acuerdo de voluntades, puesto que según la declaración de su patrocinado se conoció con el señor Mendoza Díaz entre los años 2014 y 2015. Y en el caso del hecho 2, no existe relación con el magistrado que debía interceder, solo un partido de fútbol organizado por la Corte. Atribuyéndole el delito de tráfico de influencias agravado es un error, debido a que no se evidencia el medio corruptor, puesto que faltaría un elemento constitutivo del delito, comillas, promesa de recibir, hacer dar o hacer prometer. Cierro comillas, que corresponde al comportamiento típico del delito y que no se encuentran acreditados en autos. Relató los hechos señalando que en el año 2011 Espinosa López, como juez superior provisional, integrante de la primera sala civil de Lima, a cargo del trámite del expediente 3121-2009, fue sometido a su competencia, instancia de apelación, y se le imputa haber aceptado promesa y dádivas y beneficio por parte de Mendoza Díaz. Y la segunda imputación data del 2013 en su actuación como juez superior provisional de la Corte de Lima, que recibió como beneficio de Mendoza Díaz apoyo en el proceso de selección convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto al hecho 1, solicitó esta excepción presentó esta excepción por la anticuricidad, porque el caso del beneficio es del 2011 y las supuestas reuniones se dieron en el 2018, 7 años después.
Por temporalidad no hay congruencia. La instancia que menciona fue resuelta por 3 jueces, parte del colegiado. Mencionó que Mendoza Díaz en su declaración desde el inicio señaló que cuando asistió a un casino en Miraflores por el año 2014 y 15, conoció a Espinosa López y el supuesto hecho ilícito fue en el 2011, cuando no existía relación. Por ello no podría cumplirse el verbo rector de aceptar o recibir promesas o cualquier otra ventaja. Entonces no cumple con los verbos rectores del comportamiento que establece o que requiere un acuerdo de voluntades, porque no se logró determinar en qué consistió este acuerdo, más aún si los hechos son del 2011 y se conocieron entre el 2014 y 15. Respecto al delito de tráfico de influencias, por el hecho 2, donde supuestamente habría intercedido con otro magistrado para acceder a los pedidos de Mendoza Díaz, tampoco se cumple, toda vez que su patrocinado no tenía o no existe prueba que manifieste alguna relación, ni siquiera llamadas entre estas personas o contacto. Lo único que se tiene es una supuesta reunión en un campeonato deportivo que fue organizado por diversas cortes. En cuanto a la ratificación como juez, se debe considerar que asumió como juez superior titular el 20 de mayo del 2013 y se deben computar los 7 años para que la ratificación se dé. Esto es el 20 de mayo del 2020, es decir, cuando el señor Guido Águila Grados juramentó como miembro junto a los consejeros Noguera Ramos y Velázquez Benítez. Por lo tanto, el periodo de todos ellos vencía el 7 de mayo del 2020. Es decir, ninguno de los 3 integraría ya el Consejo Nacional de la Magistratura para la supuesta ratificación. Solicitó se declare fundada la excepción de improcedencia de acción sobre los hechos 1 y 2. Argumentos de la defensa de Salazar Lainez. La defensa del acusado Salazar Lainez dedujo la excepción de improcedencia de acción respecto del hecho 1. Por el delito de cohecho pasivo específico, donde se le imputa la calidad de autor en agravio del Estado. Señaló que los hechos, como se encuentran relatados por la Fiscalía, no encuadran, puesto que no existe nexo temporal y de conservación de los hechos. Aun cuando la Fiscalía señaló que se trata de un delito continuado, no se podría afirmar que su patrocinado había aceptado un beneficio que se realizaría 7 años después al hecho punible. Se consideraría una conducta típica. Asimismo, se debe considerar que la conducta del tipo es decidir sobre un asunto sometido a sus atribuciones. Sin embargo, en el presente caso, se emitió la resolución el 2014 y por otro juez, no por su patrocinado. Relató que en el 2011 Salazar Lainez había aceptado promesa y beneficio y el año 2018 había recibido estas dádivas y beneficios de parte de Mendoza Díaz respecto de un proceso de ratificación y dádivas que son agasajos en diversas reuniones sociales. Respecto del tipo objetivo por atipicidad relativa, este delito se configura cuando el funcionario público, en este caso el juez, acepta o recibe donativo, promesa, ventaja y acepte o reciba y el medio corruptor se tendría que configurar de manera instantánea por la condición del verbo aceptar por ser un delito de mera actividad. Señaló que el Ministerio Público afirmó que es un delito continuado. Él acepta en el año 2011 y en el año 2018 se perfecciona o se completa recibiendo las dádivas y beneficios, puesto que corresponde determinar primero si es o no un delito continuado y analizar si se configura el verbo aceptar o recibir, cuáles son las pluralidades de acciones delictivas que cometió Salazar Lainez. Sin embargo, no precisó nada, solamente señaló una dádiva, un almuerzo del 2018 y un beneficio, el proceso de ratificación como juez titular del 10º Juzgado Comercial en el año 2018. Mencionó que el delito continuado conforme a la Corte Suprema, Sala Penal Permanente 11-2019 Cusco, requiere 2 violaciones de la misma ley penal, cometidos en momentos diversos, pero cercanos entre sí. En el recurso de nulidad 2296-2017 Ventanilla, se señala que la pluralidad de acciones homogéneas, si bien se realizan en distinto tiempo, se dan en análogas ocasiones, y todas responden a una misma resolución criminal, identidad específica del comportamiento delictivo, así como un nexo temporal espacial de los actos individuales. En concreto, en este proceso no existe nexo temporal, no existen acciones plurales, no son cercanas entre sí. No hay nexo temporal espacial de los actos individuales. Consideró de los hechos descritos por la Fiscalía que el 4 de julio del 2013 se emitió el auto de remate por otro juez del 47º Juzgado Civil. El 26 de julio del 16 se designó como martillero público a una persona. Entonces no se configura conforme al artículo 49 del Código Penal sobre delito continuado. Los verbos rectores que exige el artículo 395 del Código
penal de aceptar o no, de aceptar, no dice el 2011 y recibe dádivas el 2018, cuando ya no era un juez que conocía o podía influir en el asunto. Solicitó se declare fundada la excepción de improcedencia de acción por los años y las conductas que se le atribuyen en el año 2011 y el año 2018. Argumentos de la defensa de Mendoza Díaz por la excepción de prescripción. La defensa de Mendoza Díaz dedujo excepción de prescripción respecto al hecho 1 por el delito de cohecho activo específico donde se le imputa la calidad de autor en agravio del Estado. Señaló que su patrocinado actualmente tiene 80 años, nació el 28 de febrero del 44. Le correspondería la aplicación de la reducción del plazo a la mitad conforme a las reglas del Código Penal, dado que los hechos habrían ocurrido presuntamente a la edad de 65 años. Agregó que se formalizó la investigación preparatoria el 1 de marzo del 21 con la disposición 9, presentando una excepción de prescripción previamente que fue resuelta mediante recurso de apelación 68-2021 del 21 de junio del 22, donde señaló que lo que se imputa en el hecho 1 a Mendoza Díaz, empresario vinculado a una empresa denominada Orey, tenía como propósito materializar la adjudicación del inmueble ubicado en calle Los Recuerdos, 190 Chacarilla del Estanque San Borja, a favor de la empresa Orey, vía remate a través del pago de un beneficio promesa ventaja para que Espinosa López y Salazar Lainez emitieran resoluciones, lo que ocurrió el 4 de marzo del 2011, y remate del inmueble. Precisó que hasta el 2024 habría transcurrido en exceso el plazo prescriptorio conforme al Código Penal, artículos 80 y siguientes. El cohecho activo genérico tiene una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años. Prescribe a los 9 años y Mendoza Díaz, siendo mayor de 65, el plazo prescriptorio se reduce a la mitad. El delito de cohecho se consuma cuando el sujeto activo hace el pedido con la promesa de entrega. Sería una conducta típica porque no se cumplió la promesa en el 2011, donde se consumó el delito, sino que fue 7 años después de haberse emitido estas resoluciones que convocó en su casa a una cena con unos amigos que fue el 7 de mayo del 18. En cuanto a la aplicación del delito continuada del año 2011, en la etapa de ejecución del proceso donde Salazar Lainez habría supuestamente cumplido el acuerdo criminal con Mendoza Díaz, es una situación absurda. Ambos son magistrados en el caso del año 2013. El Consejo Nacional de Magistratura se sometieron a un proceso de nombramiento, designación o ratificación y Mendoza Díaz extendió su ayuda al año 2020. El artículo 397 del Código Penal señala una pena privativa no menor de 4 ni mayor de 6, total 9 años. Mendoza Díaz a la fecha mencionada era mayor de 65, por lo tanto el plazo prescriptorio se reduce a la mitad, es decir, 4 años con 6 meses. Siendo que el último acto fue en febrero del 2018 más 1 de suspensión por la formalización de la investigación preparatoria, de acuerdo con la ley 31751, se entiende que el plazo de prescripción operó en el mes de agosto del 23 y estamos en julio del 24. Por lo tanto, el caso tiene que ser prescrito y debe operar según la resolución de la Corte Suprema. En este proceso debe ser tomado en cuenta desde el 18 de abril del 2013. Habiendo transcurrido 11 años, se encuentra prescrito. Señaló que el acuerdo plenario 5-2023 establece que la ley 31751 para todos no es de obligatorio cumplimiento para cuando uno declara la inconstitucionalidad de una norma, un juez hace un control difuso de manera específica para cada caso y no puede ser de manera general. Precisó una serie de resoluciones que declararon la prescripción en aplicación de la ley 31751. En ese sentido, por un acuerdo plenario se pretende aplicar cuando existe una ley contenida en el Código Penal que no es posible dejar sin efecto los plazos, y también señaló algunas resoluciones emitidas por la Corte Suprema, que interpretó a que había una aparente laguna del derecho y citó otras más como la 14-2023 nacional del 5 de julio del 23 por delito de terrorismo, declarando fundada la prescripción en razón a esta ley 31751. Y otros recursos de nulidad también mencionados por la defensa, que numeró en total 12 resoluciones donde la Corte Suprema aplicó la ley 31751 y declaró la prescripción de la acción penal y nunca hubo problemas. Solicitó se declare fundada la excepción de prescripción. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía solicitó se declaren infundadas las excepciones de improcedencia de acción interpuestas por la defensa de Mendoza Díaz, Espinosa López y Salazar Lainez por lo siguiente. Respecto a la excepción de improcedencia de acción de Mendoza Díaz en relación al hecho 2,
vinculada con el delito de tráfico de influencias agravado, sostiene la defensa que el hecho no podría ser típico debido a que no es funcionario público por ser un extraneus y no puede subsumirse en el tipo de tráfico de influencias agravado. Sobre este tema debe tenerse en consideración básicamente el agravante en determinar a otro la comisión de un delito. En el caso concreto, Mendoza Díaz instigó a Espinosa López para que utilizara sus influencias reales sobre el juez de la Cruz Tipián, que conocía el expediente 1799-2008, proceso sobre ejecución de garantía. La agravante fue porque tiene una participación en el hecho a título de instigador. Agregó que conforme a la casación 1306-2018 nacional, entre comillas, si los actos de instigación en el delito de tráfico de influencias son dirigidos a quien tiene la calidad de funcionario público, la cual por lo demás le es conocido al instigador, los efectos agravantes que consigna la ley para el instigado y potencial autor también pueden alcanzar a quien lo indujo a delinquir, como lo precisa el artículo 24 del Código Penal. El que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. En esa línea de ideas se tiene que la circunstancia agravante prevista en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal es de aplicación al procesado en su calidad de extraneus por el principio de unidad del título de imputación, fundamentos por los cuales debe ser desestimada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa de Mendoza Díaz. En relación con la defensa de Espinosa López respecto del hecho 1, por la línea de tiempo al emitir las resoluciones judiciales en el año 2011 y las dádivas se darían en el 2018, la defensa señaló como argumento que su patrocinado no conocía a Mendoza Díaz en el año 2011, sino lo hizo hasta el 2014, conforme lo refirió el propio Mendoza Díaz en su declaración. Sobre ello se le atribuye al acusado Espinosa López haber aceptado promesas y beneficios a cambio de que Mendoza Díaz intercediera por él en los concursos que se realizaran en el ex-CNM para nombramiento de jueces. El beneficio por el nombramiento del acusado Espinosa López como juez superior el 18 de abril del 2013, cuando el presidente del CNM era Máximo Herrera. La entrevista para ese nombramiento fue el 12 de marzo del 2013 y días previos a la entrevista, Mendoza Díaz y Espinosa López registraron llamadas telefónicas. El mismo día del nombramiento, las celdas del teléfono de Mendoza Díaz lo ubican en las inmediaciones del CNM y existen comunicaciones entre Mendoza Díaz y Víctor Conosato, vinculado a Luis Maesono Yamashita. Es consejero del CNM entre los años 2010 al 15, que permitió establecer que el beneficio de referencia está vinculado con el nombramiento del juez superior Espinosa López. Respecto a las dádivas como cenas, almuerzos y otros, también aparecen claramente detalladas en el requerimiento acusatorio escrito y eran reuniones frecuentes, tal como aparece en el registro de comunicación 5 del 8 de enero del 18 entre Río Montalvo y Mendoza Díaz, que sostiene que Espinosa López habría participado en otras reuniones. Además, el almuerzo del 24 de enero del 18 en el restaurante tailandés ubicado en Surco, Espinosa López reconoce que estuvo en el mismo. Añadió que el 7 de mayo del 18 la cena se llevó a cabo en el inmueble que fue adjudicado en el proceso judicial 3121-2009. Bajo esa línea de ideas no concurre en ninguna situación que permita determinar que la conducta atribuida podría tener una situación que no le permite encuadrar dentro del tipo penal que se atribuye, y de la propia declaración de Espinosa López reconoció que tuvo varias reuniones con Mendoza Díaz en sus 50 años de casado, entre otras, porque eran socios de Casinos de Miraflores, por lo que para la Fiscalía no hay duda sobre esta entrega y ofrecimiento. Señaló que las conductas no podrían ser atípicas porque conforme al requerimiento escrito se tiene el acta de extracción de información relevante del levantamiento del secreto de las comunicaciones de 20 de febrero del 2020, que obra adjunto al informe 26-2020, existieron comunicaciones entre Mendoza Díaz y Espinosa López desde el 16 de septiembre del 2010 hasta el 23 de diciembre del 2013. Además, en la carta de Telefónica del Perú se confirma la titularidad del teléfono de Espinosa López desde su activación el 7 de abril del 2008. En relación al hecho 2, respecto a Espinosa López, si bien de las llamadas con Mendoza Díaz, ninguna advierte que haya invocado influencias y Mendoza Díaz era quien lo llamaba y no había una mayor intromisión del acusado Espinosa López, que también dijo que no hubo ningún vínculo entre él y el juez de la causa de la Cruz Tipián y que el único hecho que lo relacionaría sería un partido de fútbol. Conforme a ello, precisó la Fiscalía que la excepción de improcedencia de acción, conforme fue sustentada por la defensa, no señaló la ausencia de algún elemento del tipo penal. Sus argumentos están planteados en una estación de prueba, debido a que buscaba en el proceso la demora en el trámite por una orden de lanzamiento y resolver una nulidad a favor de los hijos de Mendoza Díaz, por lo que concurren todos los elementos del tipo y los elementos de convicción descritos sobre la circunstancia
sobre las circunstancias por qué las comunicaciones entre Mendoza Díaz y Espinosa López para que influya sobre la decisión judicial y la ayuda de memoria que estaba contenida en un USB entregada a Espinosa López son elementos de convicción que sostienen el requerimiento fiscal. En consecuencia, la excepción debe ser declarada infundada. Respecto a la excepción deducida por la defensa de Salazar Lainez por el hecho 1, solicita a la Fiscalía se declare infundada. Sostiene que el argumento de la defensa es que no está sustentado el delito continuado propuesto. En este caso se atribuye a Salazar Lainez, que como juez especializado conocía el expediente 3121-2009, ejecución de garantías, en el que la empresa era una vinculada al acusado Mendoza Díaz y en el que emitió una serie de resoluciones detalladas en el requerimiento acusatorio, favoreciendo dentro del contexto de un trámite de un proceso civil de duración prolongada. Explicó que según la tesis fiscal, Mendoza Díaz hizo promesa de dádivas y beneficios de Salazar Lainez. En un primer momento el ofrecimiento y en el segundo recibió los beneficios y dádivas, dos conductas que se atribuyen a lo largo del tiempo que se especificó desde el 2011 hasta el 2018 como delito continuado. Los almuerzos, las cenas, los agasajos que Mendoza Díaz invitaba a los jueces en diferentes lugares o en su propia casa, y aparecen en los audios, se proveía de licores, cantantes y otros para agasajarlos dentro de un contexto de reuniones denominadas para, entre comillas, la gente de los favores, entendiéndose a jueces de las causas que tenían una vinculación con procesos de interés de Mendoza Díaz, y se encuentra un ámbito temporal dentro del trámite del expediente 3121-2009. Mendoza Díaz tenía relación con miembros del CNM y podía ejercer sus influencias ante una ratificación o cualquier situación que estuviera bajo el control del CNM. Las dádivas entendidas como almuerzos eran un ofrecimiento que se pudo haber dado a lo largo del tiempo. Existe una serie de almuerzos, de reuniones a los que Mendoza Díaz invitaba, como la del 7 de mayo del 18, y también recibió como beneficio su ratificación como juez especializado civil en el proceso 4-2017, ratificación a mérito de la resolución 104-2018 del CNM del 19 de febrero del 2018. Las imputaciones, los rectores y los espacios temporales se plasman conforme aparece en el requerimiento acusatorio. Respecto a la excepción de prescripción deducida por la defensa de Mendoza Díaz, que operaría por la reducción por la edad de su patrocinado y que fue debatido con anterior tanto en primera como en segunda instancia, donde confirmaron decidiendo que es infundada, no corresponde debatir este supuesto con los mismos argumentos, ya que se tiene un pronunciamiento sobre ello. Mencionó que se resolvió hace 2 años la disposición 9 del 1 de marzo del 2021 de formalización de la investigación suspendió los plazos de la prescripción. La defensa señala que la ley 31751 estableció que el plazo de suspensión es por 1 año y debe ser aplicado. Sin embargo, la Corte Suprema ya fijó una posición específicamente sobre la suspensión de la prescripción de la acción penal en el Acuerdo Plenario 5-2023, decantándose que en los casos de delitos de corrupción de funcionarios, los plazos de prescripción no pueden reducirse a solo 1 año y que con ello no se afecta el plazo razonable, debiéndose declarar infundada la excepción deducida en este extremo por la defensa de Mendoza Díaz. Argumentos del procurador. El procurador público señaló respecto a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa de Mendoza Díaz que la casación 1306-2018 sí alcanza al instigador, por tanto no es amparable. Respecto a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa de Espinosa López, no serían amparables sus argumentos debido a que se trata de temas de valoración de prueba. En cuanto a la excepción planteada por Salazar Lainez, cuestionando el periodo de tiempo, delito continuado del 2011 al 18, no es amparable por lo señalado por la Fiscalía. Respecto a la excepción de prescripción deducida por la defensa de Mendoza Díaz, se tiene que los actos ejecutivos en que se habría llevado desde 2011 hasta el 2018 no habría prescrito la acción penal conforme a lo señalado por la Fiscalía, por lo que solicitó se declaren infundadas las decisiones interpuestas. Sobre la excepción de improcedencia de acción, se hacen una serie de referencias sobre lo que establece el Código Procesal, también distintas casaciones expedidas tanto por la Corte, expedidas tanto por la Sala Penal, sí, expedidas por la Sala Penal Permanente. Respecto a la excepción de prescripción, también se hace una serie de
comentarios respecto de doctrinalmente. También se establece todo lo que se figura en el 9º respecto a la prescripción, todo lo señalado tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Procesal. El artículo 80, el artículo 82, se hace una transcripción de estos artículos, ¿no? El 83, el 84, el 88 y el 339 del Código Procesal Penal. También se hace referencia a la Ley 31.751 que modificó los artículos 84 del Código Penal y 339 del Código Procesal Penal, estableciendo que la suspensión de la prescripción de la acción penal a mérito de la formalización de la investigación preparatoria no puede ser mayor a 1 año. Sin embargo, el Acuerdo Plenario 3-2023 del 28 de noviembre del 23, adoptado por la Sala Penal, por la Corte Suprema, se trataría de una modificatoria inconstitucional, acordándose como doctrina legal vinculante que dicho plazo es desproporcionado y debe estarse acorde con lo dispuesto o lo estipulado en los acuerdos plenarios 1-2010 y 3-2012, pues no puede existir un plazo indeterminado y el mismo no puede superar el plazo extraordinario de prescripción. Análisis del caso concreto. Como se indica precedentemente, las defensas de los acusados Mendoza Díaz, Espinosa López y Salazar Lainez dedujeron excepción de improcedencia de acción. Sostienen en general que los hechos atribuidos a sus patrocinados son atípicos. Respecto de Mendoza Díaz, en cuanto a la excepción de improcedencia de acción por el hecho 2, conforme a lo sustentado por su defensa, se le atribuye la condición de tráfico de influencias agravado cuando su patrocinado no cumple con la condición de funcionario o servidor público que describe el tipo penal, pues su patrocinado es un extraneus. Sostiene la defensa que sobre esta materia la Corte Suprema tiene 2 posiciones diferentes. Por un lado, la casación 1306-2018 nacional del 24 de noviembre del 21, donde la Sala Penal Transitoria señaló que es viable la imposición de la forma agravada del tipo al instigador, por lo establecido en el artículo 24 del Código Penal, que señala expresamente: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor, y que adicionalmente señala se trata de un delito que, conforme al Acuerdo Plenario 3-2015, la trascendencia del instigador ha quedado muy bien detallada. Y por otro lado está la casación 683-2018 nacional del 17 de julio del 2019, expedida por la Sala Penal Permanente, donde señala que el extraneus dentro de un tráfico de influencias, la conducta solo se agrava por la condición de funcionario público porque se erige una circunstancia agravante específica. Sobre este particular, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia señala que la premisa sobre el hecho que la tipicidad se constata cuando el hecho denunciado no constituye delito presenta 2 supuestos. La conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente. Es decir, la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas. No es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo. O B, el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación. Esto es cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido. Se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, por lo que estaremos ante un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta. Y cierro con ella, porque es una cita de la Sala Penal Especial. En este sentido, los hechos narrados en la tesis fiscal se condicen con el material investigativo acopiado, que en este caso son los elementos de convicción que la acompañan. Asimismo, se tiene plenamente identificado al instigador, entre comillas, el comprador de influencias, que determinó sus actos en fase previa a la ejecución y crearon la resolución criminal mediante un influjo psíquico. Sobre el agravante del tipo penal que se imputa a Mendoza Díaz, cuestionado por la defensa, es un argumento de fondo que se debe evaluar en la etapa correspondiente. La excepción que viene en infundada. Respecto a la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de Espinosa López, cuestionando, en cuanto al hecho 1, que la relación de amistad entre su patrocinado y Mendoza Díaz comenzó entre los años 14 y 15, y en cuanto al hecho 2, no tendría ningún vínculo con el juez que estuvo a cargo del expediente 1799-2008, César Adolfo de la Cruz Tipián, este juzgado verifica de los elementos de convicción referidos por la Fiscalía lo siguiente. Espinosa López fue superior provisional durante los años 2011, 12 y 13. En el proceso asignado con el expediente 3121-2009,
En segunda instancia, la sala que integraba confirmó la adjudicación del inmueble a Orey Sac, conforme de verse de la resolución 3 de 27 de diciembre del 11. En el expediente 942-2011, confirmó la resolución 60 de 20 de abril de 2011 emitida por el acusado Salazar Lainez, quien declaró infundada la nulidad planteada por la ejecutada María Blanca Cecilia Ramos Gálvez. La resolución 3 del 27 de diciembre del 11, emitida en el expediente 1055, confirmó las resoluciones 97 y 101, emitidas por el acusado Salazar Lainez en primera instancia, y se procedió a la administración del inmueble en materia de adjudicación por parte de Orey. Aprobó la liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales y finalmente la resolución de 27 de diciembre del 2011, emitida en el expediente 827 de 2011, y confirmó la resolución 49 del 15 de marzo del 2011, que adjudicó en pago al ejecutante Orey Sac el bien inmueble rematado y transfirió a su favor, y la resolución 50 del 15 de marzo del 2011, que declaró infundada la nulidad presentada por Chu Abogado Sac y anuló la resolución 52 del 17 de marzo del 2011, que dispuso la anotación preventiva del auto de adjudicación y transferencia. Es un hecho reconocido por Espinosa López que el 24 de enero del 18 asistió a una reunión en la casa del acusado Mendoza Díaz y concursó en el proceso de selección del CNM Convocatoria 1 Nacional, del 12 Nacional. En cuanto al hecho 2 y su asistencia a un campeonato de fútbol de la Corte, donde asistió con el juez de la causa del expediente 1799 de 2008, la Fiscalía presentó registros de comunicaciones donde se evidencia coordinaciones entre Mendoza Díaz y Espinosa López y señala sobre una ayuda a memoria que fue entregada en USB. El acta de extracción de información relevante del levantamiento de secreto de las comunicaciones, carpeta fiscal provisional 20B 2019 del 20 de febrero del 2020, que comprende el listado de llamadas entre los números 997-599-860 perteneciente a Mendoza Díaz y 996-505-645 perteneciente a Espinosa López, registrando llamadas desde septiembre del 2010 a marzo del 2011. Como es de verse, el relato de los hechos se encuadra en el tipo penal de los delitos de cohecho pasivo específico tipificado en el 395 y tráfico de influencias tipificado en el 400, segundo párrafo del Código Penal, toda vez que se cumple el elemento objetivo del tipo penal. En conclusión, la excepción de improcedencia de acción no puede cuestionar la categoría de culpabilidad o imputación concreta personal. El análisis de si el sujeto es o no responsable penalmente constituye un juicio propio del fondo del asunto, por lo que la excepción respecto de los hechos 1 y 2 del acusado Espinosa López se declara infundada. Respecto de la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Salazar Lainez en cuanto cuestiona el nexo temporal espacial del hecho 1, puesto que los hechos delictivos según la Fiscalía fueron en el año 2011 y la dádiva que consistió en la invitación a la casa de Mendoza Díaz, 7 de mayo del 2018, y el beneficio, proceso de ratificación, fueron en el 2018, lo cual para la defensa debía perfeccionarse de manera instantánea para que sea un delito continuado, no luego de 7 años. Este juzgado verifica los elementos de convicción lo siguiente. Salazar Lainez fue juez especializado a cargo del expediente 3121-2009. Emitió la resolución 34 del 6 de enero del 2011, declarando improcedente el periodo de actualización de tasación del inmueble del remate solicitado por las ejecutadas y ordenó se continúe con el proceso. Expidió la resolución 38 del 24 de enero del 2011, por la que autorizó al martillero público Panesi Moreno a la convocatoria de subasta pública para el 4 de marzo del 11. Expidió la resolución 42 del 28 de enero del 11, por la que dispuso tener presente el escrito del martillero público y adjuntó el acta de pegado de cartel para la primera convocatoria del 26 de enero del 11. Expidió la resolución 48 del 15 de marzo del 11, por la que requirió a los peritos judiciales actualizar la liquidación de intereses desde febrero 2010 al 2011. Expidió la resolución 49 del 15 de marzo del 11, por la que se adjudicó el pago al ejecutante Orey Sac y transfirió el bien ubicado en San Borja. Expidió las resoluciones 50 y 51 del 15 de marzo del 11, que declararon infundada la nulidad interpuesta por Sociedad Cornejo, García Senegal y Ugaz Abogado, y que carecía de objeto pronunciarse lo solicitado por la diputada María Blanca Cecilia Ramos Gálvez, respectivamente. Expidió la resolución número 52 del 17 de marzo del 2011, que resolvió la anotación preventiva de la adjudicación dispuesta en la resolución 49 y dispuso se cursen los partes judiciales para el registro de la propiedad inmueble de Lima y Callao. Expidió la resolución 97 del 21 de octubre del 2011, que declaró proceder con la administración del inmueble de San Borja adjudicado a favor de Orey Sac.
Expidió la resolución 101 del 7 de noviembre de 2011 que aprobó la liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales y habilitó día y hora para que el secretario judicial de actos externos notifique, entre otros, la resolución en mención. Expidió la resolución 102 del 11-11 de 2011 que declaró improcedente el pedido de la ejecutada María Blanca Cecilia Ramos Gálvez sobre corrección de error material en la resolución 101 respecto de determinación de intereses. Expidió las resoluciones número 105 del 29 de septiembre del 2017 y 127 del 11 de junio del 2018 que dispusieron requerir a los peritos judiciales procedan con la liquidación de intereses bajo apercibimiento de ser subrogados. También se tiene como dato objetivo que el 7 de mayo del 18 asistió a la reunión de Mendoza Díaz en su domicilio, justamente en el inmueble adjudicado en San Borja. Respecto al procedimiento individual de evaluación integral y ratificación 4-2017 ratificación, se le ratificó como juez titular especializado. Como es de verse, conforme a los elementos de convicción que se enumeran y los hechos narrados en la tesis fiscal, se encuadran en el tipo penal de cohecho pasivo específico en el artículo 395 del Código Penal, lo que se adecúa a la hipótesis de la Fiscalía y no existe ausencia de elementos del tipo conforme ya se señaló precedentemente en lo referente a la excepción de improcedencia de acción. Respecto a que si existe o no un delito continuado, debe ser análisis de un juicio propio del fondo del asunto con los elementos de convicción que sustentan el hecho atribuido. En atención a ello, se debe declarar infundada la excepción. En cuanto a la excepción de prescripción planteada por la defensa del acusado Mendoza Díaz por el hecho 1, considerando la reducción de la pena a la mitad, debido a que a la fecha de los hechos su patrocinado Mendoza Díaz tenía 65 años de edad, y contabilizar el plazo de suspensión por un año conforme a la ley 31751, este juzgado toma como referencia lo descrito en el considerando 10º de la presente resolución. Debe señalarse que sobre este particular, tanto el Juzgado Supremo como la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitieron pronunciamientos quedando definidos por la Sala de Apelaciones en el sentido que, según los cargos, se está ante un delito continuado, consistente en la realización de una pluralidad de actos que importan violación de la ley misma o una de igual o semejante naturaleza con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. Y en cuanto a la prescripción, se señaló que al no conocerse la fecha exacta del ofrecimiento, entrega o promesa, se concluye que sería hasta el 2018, por lo que la acción no prescribió. Por las razones expuestas, las decisiones interpuestas de improcedencia de acción y prescripción se declaran infundadas. Declarada infundada la excepción de improcedencia de acción, deducida por la defensa del acusado Mendoza Díaz, por el hecho 2, delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Declarada infundada la excepción de improcedencia de acción, deducida por la defensa del acusado Espinosa López por los hechos 1 y 2, presuntos delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Declarada infundada la excepción de improcedencia de acción, deducida por la defensa del acusado Salazar Lainez por el hecho 1, por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, y declarada infundada la excepción de prescripción, deducida por la defensa del acusado Mendoza Díaz por el hecho 1, por el presunto delito de cohecho activo específico agravado en agravio del Estado. Se notifica en audiencia pública con su lectura integral y luego se va a hacer llegar a sus casillas, prosiguiéndose con el estado del proceso. Como han escuchado, pues se han evaluado y se han declarado infundadas las excepciones interpuestas. Señora fiscal. Conforme, señor magistrado. Procuradora. Defensa del señor Mendoza. Señor magistrado, no estando conforme con la resolución, interponemos recurso de apelación tanto en el extremo que declara infundada la excepción de improcedencia de acción como la que declara infundada la excepción de prescripción deducidas por esta defensa. Y solicitamos que se nos conceda el plazo de ley para poder fundamentar la misma. Muchas gracias. Correcto, apela por las dos. Defensa del señor Espinosa. Interpongo recurso de apelación. Del señor Salazar. Señoría, interpongo recurso de apelación. Correcto. Se tiene por interpuestos los recursos de apelación. Se le va a notificar a su casilla electrónica la resolución de hoy día para que cuenten con el plazo, para que puedan hacer sus argumentos y se eleve a la sala penal permanente. Habiendo concluido con esta etapa, tenemos pendientes los sobreseimientos, ¿verdad? Que son interpuestos por las defensas de los señores Salazar, Mendoza Díaz y Espinosa López. Son las 12:17. Señor magistrado, yo no he ofrecido sobreseimiento. No.
A ver, un minuto. Solamente del señor Espinosa López, Solo el señor señor magistrado. Espinosa López. Ya. Ok. ¿Nos da el tiempo para escucharlo? A ver, un minuto, por favor. Menos, pues. La defensa del señor Espinosa. Sí, señor magistrado, hemos ofrecido sobrecimiento. Sí, correcto. Ustedes son los únicos. ¿Cuánto tiempo necesita para escucharlo? Aproximadamente 10 minutos, doctor. Ya, ok. Adelante. Tiene 10 minutos, doctor. Ya. Son 18. Bueno, señor magistrado, la defensa ha deducido también sobrecimiento a favor del señor Espinosa López, de conformidad con los literales A, B y D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. La defensa solicita el sobrecimiento toda vez que el hecho que se le atribuye a mi patrocinado no se realizó. Asimismo, el hecho imputado no es típico y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de mi defendido. Bueno, pasamos a desarrollar los argumentos del sobrecimiento. Respecto a que no se presentan los elementos típicos de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, considera la defensa que de las reuniones que indica el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, estas reuniones se dieron 7 años después de que mi patrocinado haya conocido el proceso judicial, lo cual no tiene ningún sentido porque si hubiera cometido el ilícito penal que se le atribuye, se hubiera consumado de manera inmediata en el año 2011. Este tipo penal de cohecho pasivo específico consiste en un acuerdo entre supuestamente mi patrocinado como funcionario público y el señor Mario Mendoza, ¿no? Quien supuestamente, según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, habría ofrecido una dádiva a mi patrocinado para que éste emita una resolución a su favor, lo cual, desde el punto de vista de la defensa y conforme se ha desarrollado en los elementos, en la actividad investigativa del Ministerio Público, no se ha podido demostrar que mi defendido haya cometido este ilícito penal, toda vez que mi defendido solo fue uno de los 3 magistrados a cargo del proceso judicial y solamente él era el que ha sido acusado. Solamente se le acusó a mi patrocinado de los 3 magistrados que estuvieron a cargo de la causa, pese a que la decisión fue emitida por un colegiado y el expedir las resoluciones correspondientes fue de manera colegiada. Mi patrocinado no decidió por todos los magistrados. Él fue el único que emite su voto, ¿sí? ¿No? Y los otros 2 magistrados también emiten su voto y como colegiado, la resolución emitida tiene que ser uniforme, ¿no? En ese caso. De todas maneras, no se ha demostrado, según el requerimiento fiscal, que mi patrocinado haya cometido este ilícito penal. Por eso consideramos que no se presentan los elementos típicos del delito de cohecho pasivo específico. Asimismo, también solicitamos el sobrecimiento porque el ex consejero Guido Águila Grados juramentó como miembro del CNM el 7 de mayo del 2015, estando presentes en dicha ceremonia los consejeros Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez. Tal como ha mencionado la defensa también en la audiencia anterior, el periodo de todos ellos vencía a los 5 años, con lo cual se arriba a la conclusión de que el 7 de mayo del 2020 ninguno de estos 3 consejeros componían el CNM. El Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio, no ha presentado todos los elementos típicos de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. Respecto al delito también de tráfico de influencias que le atribuye al Ministerio Público a mi defendido, en ninguna de las comunicaciones se advierte que mi patrocinado invocara influencias. Por el contrario, se trata de llamadas realizadas por el acusado Mario Mendoza Díaz, por el cual este último solicitaría que se le apoye dentro de un proceso judicial. Asimismo, enviaba una ayuda a memoria según lo que menciona el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. De manera que no existe ningún vínculo por parte de mi patrocinado con el magistrado de la Cruz Tripián, dado que de esas supuestas conversaciones telefónicas entre ambos, mucho menos
perdón, no existiría ninguna conversación telefónica entre ambos, ni mucho menos acercamiento a los juzgados comerciales. Asimismo, de que el proceso judicial ni siquiera habría avanzado. Entonces, consideramos que no se presentan los elementos típicos de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. La defensa también sostiene de que respecto al delito de tráfico de influencias, lo único cierto es la asistencia a un almuerzo de un restaurante tailandés en el mes de enero del 2018 y a la cena realizada en la casa del señor Mario Américo Mendoza Díaz el 7 de mayo del 2018. No obstante, esto se dio conjuntamente con otros magistrados, por lo cual tampoco se puede deducir que sería parte de los beneficios a favor de mi patrocinado, ¿no? Que supuestamente habría realizado el coacusado Mario Américo Mendoza Díaz. Toda esta acusación fiscal que nos trae el Ministerio Público simplemente se basa en conjeturas. No existe ningún elemento probatorio fehaciente que demuestre que mi patrocinado haya cometido el ilícito penal de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. Por el contrario, conforme al acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, no se acredita que mi patrocinado haya cometido estos ilícitos penales que se le imputan. Es por eso que la defensa deduce el sobreseimiento también, porque no se presenta ningún elemento típico de los delitos de cohecho pasivo específico, ni mucho menos de tráfico de influencias. Las conversaciones que presenta el Ministerio Público son conversaciones que no se encuentran completas, mucho menos en ninguna de ellas mi patrocinado le garantiza o le asegura algo al señor Mario Américo Mendoza Díaz, algún favor, algún beneficio que supuestamente mi patrocinado estaría realizando en beneficio del señor Mario Américo Mendoza Díaz. Además, el sobreseimiento se deduce porque no existen suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión de los delitos imputados, dado que la Fiscalía ha llevado a todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos 1 y 2 respecto al delito de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. Valga citar también, conforme ha declarado el señor Mario Américo Mendoza Díaz en su declaración, en donde refiere que a mi patrocinado recién conoce en los años 2014 y 2015. En respuesta a la pregunta 8 de su declaración, cuando el Ministerio Público le pregunta que precise la relación o vínculo que tiene o tenía el señor Mario Mendoza con las personas que fueron invitadas a la reunión que se realizó en su vivienda el 7 de mayo del 2018. El señor Mario Mendoza Díaz asegura haber conocido a mi patrocinado recién cuando asistió al Casino de Miraflores, esto es entre los años 2014 y 2015. Entonces, señor juez supremo, el Ministerio Público trae ante su despacho una acusación fiscal cuando esta carece de imprecisiones, porque supuestamente mi patrocinado habría favorecido al señor Mario Américo Mendoza Díaz a través de una resolución judicial en el año 2011, pero resulta que de la propia manifestación del señor Mendoza Díaz recién conoció a mi patrocinado entre los años 2014 a 2015. Es decir, antes, a esas fechas, no tenía ningún vínculo con mi defendido, no existía ningún parentesco, ningún vínculo con mi patrocinado. Además, no existe ninguna llamada saliente por parte de mi defendido hacia el señor Mendoza Díaz, motivo por el cual se desprende que jamás existió o intentó invocar influencias reales o simuladas, lo cual se concluye que no existen suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión de los delitos imputados en contra de mi patrocinado. Asimismo, el hecho objeto de la causa no se habría realizado. Los hechos que se le atribuyen a mi patrocinado en el presente caso no se han realizado debido a que a lo largo de la actividad investigatoria del Ministerio Público no se ha podido acreditar que haya cometido los delitos de cohecho pasivo específico, ni mucho menos tráfico de influencias, señor juez supremo. El Ministerio Público pretende llevar a juzgamiento una acusación fiscal que adolece de toda prueba material o elemento de convicción fehaciente que demuestre que se deba de enervar el principio de presunción de inocencia inherente a todo
todo procesado, ¿no? Entonces, de todo el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, las comunicaciones, las declaraciones, no existen incluso ninguna declaración de algún colaborador eficaz, ni siquiera alguna declaración de los propios coacusados que demuestren que mi patrocinado haya cometido el ilícito penal de cohecho pasivo específico, ni mucho menos de tráfico de influencias. Por el contrario, de todas las comunicaciones se advierte que estas fueron iniciadas por el señor Mario Américo Mendoza Díaz y no fueron llamadas salientes de parte de mi patrocinado. Es por eso que, de conformidad con las literales A, B y D del numeral 2 del artículo 344, la defensa solicita el sobreseimiento toda vez que el hecho de la causa no se realizó. El hecho imputado no es típico y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente llevar a cabo el juzgamiento en contra de mi patrocinado. Es por todo eso, señor magistrado, que solicitamos que se declare fundado el sobreseimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra también por, en este caso, 10 minutos. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita que se desestimen los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa técnica del acusado Osvaldo Espinosa López, conforme a los argumentos que paso a detallar. La defensa sostiene su pedido de sobreseimiento, señalando que el hecho atribuido no es típico. Al respecto, señor magistrado, se tiene que, tal como aparece señalado en el requerimiento acusatorio escrito y también expuesto durante las audiencias que han venido aconteciendo. Y es más, luego de que su despacho resolviera la excepción de improcedencia de acción, se tiene que la descripción típica de los hechos imputados por la Fiscalía, en la misma aparecen todos los elementos del tipo y los mismos tienen un correlato con un elemento de convicción, tal como ha sido ampliamente debatido en las audiencias anteriores. Por lo que este extremo de del pedido del sobreseimiento debe ser desestimado. Además de ello, hay que tomar en consideración, señor magistrado, que los fundamentos señalados por la defensa técnica para este extremo de su sobreseimiento son similares, si no parecidos, a los sostenidos para sostener la excepción de improcedencia de acción, por lo cual su despacho debe de desestimar los mismos. Es más, en efecto, además de sostener que no concurren los elementos del tipo en la imputación realizada por la Fiscalía, vuelve a señalar que la resolución judicial fue firmada por 3 jueces y no solamente él, cuando ya este tema fue materia de debate en la excepción de improcedencia de acción, cuando la Fiscalía claramente señaló que los otros jueces no están siendo procesados en este proceso, pero contra ellos existe investigación fiscal abierta por estos hechos donde se resolverá la situación jurídica de los mismos. Ahora bien, las promesas de las dádivas y de los beneficios han quedado ampliamente detalladas y existen los elementos de convicción, tal como ha sido debatido y sostenido a lo largo de todas las audiencias. Muy bien, sobre el pedido de sobreseimiento respecto del delito de tráfico de influencias, la defensa igualmente del señor Espinosa López sostiene que no hay elementos de convicción y tampoco concurren los elementos normativos, no concurren los elementos normativos descriptivos del tipo penal, por lo cual habría una situación de atipicidad. Pero, señor magistrado, tal como se ha señalado en el requerimiento acusatorio escrito, la Fiscalía ha hecho una precisión sobre cuáles son los hechos imputados, señalando todos los elementos del tipo y precisando los elementos de convicción, situación también que ya ha sido resuelta por su despacho en la excepción de improcedencia de acción. Ahora bien, algunas situaciones que esgrime la defensa durante su alocución para solicitar el sobreseimiento están enmarcadas a situaciones en las que señala que la Fiscalía no ha probado, no ha determinado, no ha demostrado. Situaciones, señor magistrado, que son cuestiones. La demostración, la acreditación y la prueba se producirán en la etapa de juicio oral si ese es el estadio correspondiente. A la fecha, la imputación aparece claramente detallada con la precisión de los elementos del tipo, los elementos de convicción que la sostienen, por lo que resulta improcedente el pedido de sobreseimiento planteado sobre este tema. Ahora bien, señor magistrado, es de tener y precisar que, como reitero, en el pedido de la atipicidad, en el sobreseimiento por la tipicidad, se vienen señalando cuestiones de probanza de hechos que no son materia de debate en este estadio procesal. Finalmente, señor magistrado, se debe señalar que
Espinosa López fue invitado por Mario Américo Mendoza Díaz al almuerzo en la casa de Walter Benigno Ríos Montalvo por el aniversario de la Corte, tal como se advierte en los registros de comunicación que ampliamente hemos detallado en las audiencias precedentes. Además de ello, se tiene que Espinosa López y Mario Américo Mendoza se reunieron en varias oportunidades y ocasiones, tal como se ha detallado por parte del Ministerio Público. Sobre el que no existirían suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión de los hechos imputados, conforme lo establecido en el artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal, tenemos precisar, señor magistrado, que los elementos de convicción han sido ampliamente detallados por la Fiscalía, ampliamente debatidos y sostenidos también por usted durante la resolución de la sección de improcedencia de acción, por lo cual tampoco no resulta que deba acogerse este pedido de sobreseimiento por la causal antes acotada. Es más, señor magistrado, debemos reiterar nuevamente circunstancias que se han repetido a lo largo de todos los debates orales y son que el acusado Espinosa López y Mario Américo Mendoza mantuvieron registros de comunicación el 12 de abril, el 20 de abril, el 11 de mayo, el 18 de mayo, el 24 de mayo del 2018. En todas estas comunicaciones se puede advertir cómo se buscaba entregarle el USB al acusado Espinosa López, que contenía la información que debía ser, que contenía la información sobre el expediente 3121-2009. Por lo cual, señor magistrado, y finalmente en un caso en el que estaba siendo partes los hijos del acusado Mendoza Díaz. Por lo cual, señor magistrado, tal como se ha señalado, se tiene que los elementos de convicción abundan respecto a la situación del señor Espinosa López, los contextos y los diálogos expresos de los registros de comunicación no dejan margen de duda sobre que Espinosa López se comunicaba con Mendoza Díaz para verificar el tema ese del hecho 2, esto es, de influir en el expediente 3121-2009. Ahora bien, como ya también ha quedado señalado, los elementos de convicción arrojan las influencias que tenía Mario Américo Mendoza para todo lo que eran nombramientos, designaciones, ratificaciones por parte del CNM, como también ha quedado ampliamente debatido y precisado por usted al momento de resolver las secciones de improcedencia de acción. Asimismo, señor magistrado, existe amplia información sobre comunicaciones entre Mario Américo Mendoza y Osvaldo César Espinosa López, tal como se tiene del acta de extracción de información que obra adjunto al informe 26-2020 MPFN, del cual se tiene que estos mantuvieron comunicaciones desde el 6 de septiembre del 2010 hasta el 18 de diciembre del 2013. En consecuencia, señor magistrado, existen los elementos de convicción que permiten sostener la imputación fiscal. Finalmente, sobre lo alegado por la defensa de que ampara su sobreseimiento en la causal de que el hecho no se habría realizado, señor magistrado, queda ya por demás señalado que las circunstancias, los modos, y las ampliamente detallados, los elementos de convicción, permiten sostener a nivel de este estadio que la Fiscalía tiene una causa probable y por tanto solicitamos que se nos permita llevar la causa a juicio oral. Fundamentos por los cuales solicitamos se rechace el pedido de sobreseimiento. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Tiene uso la palabra el abogado de la defensa por 6 minutos. Muchas gracias, señor juez Disculpe, supremo. doctor, le voy a dar uso de la palabra a la procuradora. Ya. Ok, doctor. Disculpe. Doctora Pérez. Sí, señor juez, respecto a la... Sí, respecto al sobreseimiento planteado por la defensa, la Procuraduría va a solicitar que sea declarada infundada, será toda vez pues que en cuanto a los elementos de convicción, bueno, como ya ha señalado también el Ministerio Público, existe suficientes elementos de convicción, los mismos que se encuentran pues detallados ampliamente en el requerimiento de acusación, y estos además vinculan pues directamente al investigado, ¿no? Por lo tanto, señor magistrado, pues resulta bastante evidente más bien que hay una cantidad suficiente, ¿no?, para poder seguir adelante en la siguiente etapa procesal.
¿no? Por lo tanto, se debería desestimar, pues, ¿no? Y declarar infundada el sobreseimiento solicitado. Gracias, doctora. Ahora sí, la defensa del señor Espinosa. Tiene uso de palabra por 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Respecto a los argumentos sostenidos por el Ministerio Público, la defensa considera, ¿no?, de que la señora fiscal tiene el criterio de que se debe de acusar a cualquier persona por una simple conjetura. De manera que respecto al delito de cohecho pasivo específico, como ya se ha mencionado por todo el momento, ¿no?, a lo largo de mi alocución, el hecho que le atribuye el Ministerio Público a mi patrocinado sería al emitir una resolución en el año 2011, pero resulta de que la supuesta dádiva se dio en el 2018 y el señor Mendoza Díaz y mi patrocinado recién se conocieron en el año 2014 al 2015 aproximadamente. Siguiendo la línea del tiempo, no existe un acuerdo, un pacto entre mi defendido y el señor Mario Américo Mendoza Díaz, que sería el supuesto agente corruptor, ¿no?, para beneficiarse a través de mi patrocinado con una resolución judicial que ni siquiera él lo emite solo, lo emite en colegiado con 2 magistrados más. Y además, esta resolución sería, ¿no?, a consecuencia de un supuesto pacto previo. Y de todos los elementos que ha adjuntado el Ministerio Público en su acusación fiscal, ninguno demostraría un acuerdo previo entre mi defendido, el señor Espinosa López, y el señor Mario Américo Mendoza Díaz, para que mi defendido emita una resolución que ni siquiera tiene validez al emitirse con 2 magistrados más. Es decir, esta resolución tiene validez en colegiado. Mi patrocinado no decidiría solo. Entonces, ¿de qué supuesto cohecho pasivo específico está hablando el Ministerio Público? Y además consideramos que el Ministerio Público pretendería llevar a juzgamiento a cualquier persona simplemente por unas conjeturas y con no contar con ningún elemento de convicción fehaciente que demuestre que mi patrocinado habría cometido el delito de cohecho pasivo específico. Entonces, el Ministerio Público dice, simplemente presentamos y ya en juzgamiento veremos qué ocurre y nos allanamos a lo que ya resolvió su judicatura en la excepción de improcedencia de acción. Al respecto, consideramos que este argumento adolece de todo tipo de criterio por parte del Ministerio Público, dado que no existe ningún elemento probatorio que demuestre el acuerdo previo entre mi defendido y el señor Mario Américo Mendoza Díaz. Y consideramos de que esto no debería de suceder ni llevarse a cabo en la actividad probatoria porque pretende de que se lleve la etapa de juzgamiento y que en juzgamiento se verá la inocencia o la responsabilidad penal de mi defendido. Entonces, el Ministerio Público, de todos los elementos probatorios que ha adjuntado a su acusación fiscal, ninguno demuestra o fehacientemente enervaría la presunción de inocencia de mi patrocinado para poder inferir que él habría cometido el ilícito penal de cohecho pasivo específico. Ni siquiera existiría duda alguna, dado que recién se conoció con el señor Mendoza Díaz en el año 2014 a 2015. Respecto al delito de tráfico de influencias, en el hecho 2, el delito de tráfico de influencias, la supuesta reunión que tuvo mi defendido con el otro magistrado de la Cruz Tipián sucede en un contexto en donde concurren debido a que como magistrados de la Corte, ¿no?, concurren a un evento deportivo y es el único vínculo que tuvo mi defendido con este juez. Entonces, de ello no se puede inferir, señor juez, simplemente la Corte, el Poder Judicial, siempre convoca este tipo de reuniones. El hecho de que un juez concurra a una misma reunión con otro magistrado no podría demostrar algún vínculo entre ambos o que mi defendido habría traficado influencias para favorecer al señor Mario Américo Mendoza Díaz. Consideramos de que no existe ningún medio probatorio que enerve la presunción de inocencia. Es por ello
que no se puede llevar a juzgamiento con simple conjeturas del Ministerio Público. Es por ello que consideramos y somos reiterativos en aducir el requerimiento de sobreseimiento en virtud de los literales A, B y D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, dado de que el hecho de la causa no se realizó y además este hecho imputado es atípico y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente llevar a juzgamiento a mi patrocinado por 2 ilícitos penales que no tienen ningún elemento probatorio fehaciente que acreditaría entonces su supuesta participación alguna para estos delitos. El Ministerio Público lo único que dice, vamos a ver que en juzgamiento se lleve a cabo la actividad probatoria y se verá la responsabilidad o inocencia de mi patrocinado. Consideramos que la presunción de inocencia es un derecho constitucional inherente a todo ser humano y que un requerimiento fiscal que ya ha sido subsanado y que de subsanamiento no ha habido mucho cambio, dado que todos los elementos probatorios que adjunta a su requerimiento acusatorio, ninguno demostraría o enervaría la presunción de inocencia de mi defendido, toda vez que son comunicaciones sin ninguna llamada saliente de mi patrocinado hacia el señor coacusado Mario Américo Mendoza Díaz. Es por ello que solicitamos que se declare fundado el sobreseimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la Fiscalía, ¿algo más que agregar, doctora? Únicamente, señor magistrado, señalar que no hay conjeturas por parte del Ministerio Público. Existe un requerimiento acusatorio sustentado que ha sido sometido a debate y que ha superado la etapa de una excepción de improcedencia de acción. Por tanto, no comprendemos cómo la defensa puede señalar que haya conjeturas. Segundo tema, señor magistrado. La situación de la probanza es una cuestión de fondo y en un juicio oral. A la fecha, la Fiscalía tiene una causa probable. De eso no hay duda. Hay conversaciones durante 3 años entre el acusado Mendoza Díaz y el señor Osvaldo Espinosa, del año 2010 hasta el año 2013. Y existen las comunicaciones que ampliamente detallan cómo se señaló que se iba a hacer la entrega del USB conteniendo la ayuda a memoria para que se traficara sobre un expediente. Señor magistrado, fundamentos por los cuales reiteramos nuestro pedido, el sobreseimiento debe ser declarado infundado. Gracias, señor. Tiene uso de la palabra la señora procuradora. ¿Algo más que agregar? Sí, señor magistrado. No, nada más para agregar. Ok. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Espinosa López respecto del sobreseimiento y los de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes solicitan que se declare infundado, vamos a programar la audiencia para el próximo miércoles 24 de julio a las 9:30 de la mañana. La siguiente sesión. Miércoles 24 de julio a las 9:30 de la mañana. Están notificados. Sí, doctor Ortiz. Señoría, solamente una consulta. ¿La resolución que ha leído hoy día nos va a notificar por casilla hoy mismo? Sí, ahora mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Siendo las 12:46, se concluye la presente sesión. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señor. Hasta luego, muchas gracias.